vamos a hablar nosotros con Fernando Spoliansky, con economista, para entender un poquito más cómo está funcionando la economía en esta época de pandemia. Fer, ¿cómo te va? Un abrazo grande, ¿cómo estás? Hola Nico, buenas tardes para vos y la audiencia. Gracias por atendernos. No te voy a meter tanto específicamente en la cuestión de medicina, pero queremos entender un poco cómo son estas variables económicas y cómo se está moviendo la economía y qué debería hacerse en la cuestión económica en medio de lo que es esta emergencia sanitaria y por qué pasan estas cosas de estos aumentos desmedidos, cuando quizás la situación debería ser completamente distinta. No sé qué análisis que tenés vos, qué visión. Bueno, en principio hay que decir, Nico, que lamentablemente la economía y la demanda y la oferta, cuando uno se maneja en el libre mercado, sin intervención del Estado en la fijación de algún tipo de precio máximo o regulación del precio, no mide las cuestiones de crisis sanitaria. Es decir, que la demanda, cuando es exacerbada o cuando se incrementa, producto en este caso de una pandemia a nivel mundial, y hay un mayor requerimiento de distintos insumos y materias primas, en este caso puntual, referidos al COVID-19, el mercado no observa, no es, digamos, no tiene una posición flexible o, digamos, que entiende de la pandemia, sino que fija el precio de acuerdo a la demanda que vos estás teniendo. Es indudable que a partir del mes de marzo, cuando empezó la pandemia aquí en nuestro país, o cuando llegó a nuestro país, y se dispusieron todas las medidas de restricción y de refuerzo de las áreas de la salud, tanto pública como privada, es indudable que hubo una mayor demanda de insumos médicos que tenían que ver con el COVID-19, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con mascarillas quirúrgicas, toda la protección Sí. respiratoria, todos los insumos que se necesitan dentro de las terapias intensivas, y hubo un incremento también del equipamiento y de la propia infraestructura de los sistemas de salud. Eso ha hecho que la demanda entonces aumente por encima de la oferta que estaba antes de la pandemia, y eso ha hecho, como cualquier producto, que los precios se incrementen. Es decir, cuando tracciona la demanda Sí, por sí. sobre la oferta, es indudable que el precio aumenta independientemente de que estemos o no en una pandemia. Por eso ha habido aumentos significativos dentro de todo lo que tiene que ver con productos, desde lo básico, digo, el alcohol en gel, que absolutamente todas las personas usamos ahora alcohol en gel, y antes, hasta hace unos meses atrás no, hasta todo lo que tiene que ver con insumos propios de los servicios de salud públicos y privados. Ha habido un incremento de la demanda muy sustancial y por ende un aumento de los precios, llegando efectivamente en algunos productos hasta un 300% aumento en estos últimos meses, que tiene que ver fundamentalmente con todo lo que es protección respiratoria e insumos destinados a esos sectores de la salud pública y privada. Así que el comportamiento, en definitiva, de los precios de los insumos y materias primas destinados, o equipamiento también, destinados a todo lo que tenga que ver con salud y fundamentalmente con el coronavirus, ha sufrido un incremento por encima del índice de precios común, que es el que conocemos todos los Claro. meses, o la inflación, como normalmente lo conocemos. Se han registrado subas, como te decía, en algunos casos de hasta el Sí, sí. 300% en estos últimos meses. Sí, sí. Entonces, a ver, esta famosa frase de oferta y demanda lo aplicamos también en situación de medicamentos. A ver, uno lo Exactamente, puede entender en cualquier producto, hasta alimenticio si se quiere, ahora, pero cuando sí, se pone en riesgo una vida o cuando se está jugando con la vida, la verdad que es un poco chocante que es pasen estas cosas. tremendo. Eh, Exactamente. Por eso digo que lamentablemente la economía, cuando está liberada a la oferta y la demanda, que es lo que ujú, conocemos habitualmente como economía del libre mercado, donde el precio de equilibrio se fija, en donde se, digamos, entrecruzan la curva de demanda y la curva de oferta, es como si fuera una X. Vos pensás una X. En el punto donde se juntan ambas curvas, ese es el precio de equilibrio. Si la demanda se mueve, se incrementa en este caso, producto de una pandemia mundial, o sea, no es una cuestión menor, ¿no es cierto? Pero se mueve, el precio automáticamente aumenta, porque la oferta, vos pensás que quienes fabricaban alcohol en gel, quienes fabricaban mascarillas, quienes fabricaban respiradores y demás, tenían una cierta oferta en el mercado
muy acotada antes de la pandemia, Sí. pero ahora están siendo muy demandados esos productos. Entonces, como la oferta no puede reaccionar rápido y la demanda sí es muy rápida porque acompaña la crisis sanitaria, entonces automáticamente aumenta el precio. Si los gobiernos no tienen una política de intervención en el mercado, porque dicen, miren, no exageremos con los incrementos, no acompañemos la demanda, sino que tratemos de fijar un precio razonable para estos productos que son de absoluta necesidad básica para salvar vidas, entonces el mercado fija el precio libremente. Y aparece como una brutalidad, ¿no es cierto? Esto que vos decís, Sí, qué claro. barbaridad que en el medio de una crisis sanitaria los precios aumenten hasta un 300% en algunos productos. Bueno, efectivamente, como estamos en una economía de libre mercado, el libre mercado no tiene digamos, ninguna contemplación con la crisis sanitaria. Ujú. ¿De qué manera se puede parar esto? A ver, da la sensación que hay medidas entonces que no se han tomado bien para que esto suceda. Bueno, lo que pasa que volvemos a lo mismo. Si el Estado tuviera una intervención dentro de la economía, por lo menos en este área de la salud, uno debería, tenemos una ley de emergencia económica Sí, vigente en sí, la sí, Argentina, ¿no es cierto? Y de emergencia sanitaria. también. En nuestra provincia también. Eso te habilita a tener algunos mecanismos que durante una situación normal no la deberías utilizar. Uno de esos mecanismos, por supuesto, tiene que ver con la contratación o la compra en forma más directa para evitar Ujú, la burocracia del Estado en el proceso licitatorio, es decir, que ganes tiempo claro. comprando insumos y equipamiento y no tengas que atravesar todo un proceso burocrático de la licitación. Ahora, también te habilita la emergencia económica a fijar un determinado valor o Ujú. precio en el mercado. Sí, sí. Lo que pasa es que eso es una política muy intervencionista que no sé hasta dónde los gobiernos están dispuestos a decir, miren, el precio razonable y máximo que vamos a fijar para un determinado insumo, porque estamos hablando de una cuestión prioritaria que salva vidas, es de determinado precio. Ahora, si la oferta no responde y te dice, no, yo ese precio que vos me estás diciendo no te lo voy a vender, estamos en un problema. Entonces ahí hay que empezar a aplicar leyes de abastecimiento. Recordarás que hay Ujú, vigentes leyes de abastecimiento donde el Estado obliga a un determinado proveedor a abastecerte de un determinado producto. En este caso, ujú, un producto ligado a la salud que salva vidas. Entonces, ahí sí el Estado tiene que tener una presencia muy fuerte y ser inflexible al momento de fijar el abastecimiento del producto, del insumo o del equipamiento y un precio máximo razonable. Es decir, mire, usted no puede aumentar 300% el alcohol en gel, no puede aumentar 300% la mascarilla, no puede aumentar 300% un respirador, porque no ujú, se corresponde con los costos de fabricación o de producción, ¿no es cierto? ujú. Entonces, Tal es cual. indudable que, lamentablemente, aún en una situación de crisis como la que atravesamos, hay sectores que especulan, que se benefician y que generan estos aumentos desmesurados y estamos en esta situación ahora, ¿no? Ujú. Fer, un placer escucharte. Muchísimas gracias. Gracias, Nico. Un abrazo.